Vamos a ver, hablemos de los Looney Tunes, estos míticos personajes que parecen querer enterrarlos cada vez más en el olvido. Y es que por lo menos los niños de los 90, quien no creció viendo los cortos en Canal 5 de México o en cualquier canal que tú los hayas visto, llámese Cartoon Network, viendo los cortos del Coyote con el Correcaminos, de Silvestre intentando atrapar a Piolín, de Bugs Bunny y Lucas compitiendo en algo, o Bugs Bunny sobreviviendo, de Elmer Gruñón, de San Bigotes, etcétera, y troleando a un montón de gente. ¿Quién puede olvidar el mítico temporada de patos y de conejos? Sin embargo, estos personajes parecen estar quedando en el olvido cada vez más para la gente en general e incluso para la misma Warner Bros. Y ahora con la compra de Netflix es aún más probable que estos personajes desaparezcan para siempre. Así que, ¿por qué no repasamos un poquito de su historia? A finales de los años 20 y principios de los 30, el mundo de la animación estaba dominado por Disney. Mickey Mouse era un fenómeno cultural y estudios como Fisher Studios competían con propuestas visuales muy distintas. Warner Bros., en cambio, no era conocida por su animación, sino por su cine sonoro. En 1930, el estudio decidió crear una serie de cortos animados para promocionar su catálogo musical. Así nacieron los Looney Tunes y poco tiempo después nace también los Merrie Melodies. La diferencia entre ambos era técnica y comercial. Los Looney Tunes mantenían personajes recurrentes, mientras Merrie Melodies cambiaba de protagonistas y se enfocaba más en la mezcla de personajes con canciones. Algo que se le conoce como el Mickey Mousing. El primer personaje en convertirse en una estrella de estos cortos fue Bosco, una figura casi olvidada que si no te suena de nada no te preocupes, yo entiendo que ya son demasiados años de este personaje, pero sería básicamente este personaje de aquí. Y claramente es de esos personajes hijos de su tiempo que ya no podemos traer hoy en día a nuestra realidad. Sin embargo, esos primeros cortos todavía eran muy derivados del modelo de Disney, musicales, suaves y relativamente inocentes. Sin embargo, todo cambió a mediados de los años 30, cuando un grupo de animadores jóvenes comenzó a romper las reglas. En lugar de repetir la fórmula de Disney con ternura y sentimientos, decidieron que era momento de hacer todo lo contrario: animación rápida con gestos exagerados, ruidosos, descaradamente cómica e irreverentes. Aquí entran nombres fundamentales como Tex Avery, Bob Clampett, Chuck Jones y Friz Freleng. Cada uno tenía un estilo distinto, pero todos compartían la misma idea: la animación podía ser más salvaje, más autorreferencial y mucho más irreverente. Tex Avery en particular redefinió el tono del estudio. Sus cortos rompían la cuarta pared, exageraban la violencia de forma caricaturesca y se burlaban abiertamente de los clichés del cine de aquella época. Algo que, si bien hoy en día ya lo tenemos muy interiorizado por personajes como Deadpool, Cusco, Malcolm, etcétera, 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 en aquella época era en verdad raro que eso sucediera. Y con todo esto es así como a finales de los años 30 y principios de los años 40 aparecen los personajes que definirían para siempre el Looney Tunes, como Porky el Cerdito, que fue uno de los primeros en consolidarse como protagonista. Su tartamudez no era un defecto, sino un recurso cómico que lo hacía entrañable y al mismo tiempo vulnerable al mundo caótico. De hecho, esta es la razón por la que Porky es el que termina los cortos con ese clásico "eso es todo, amigos". Realmente fue un personaje que agarró mucha popularidad y la historia de Porky por sí misma es muy interesante. Créanme que daría para un solo video, pero pues no es así. Estamos hablando de Looney Tunes en general. Hasta 1940 llegaría Bugs Bunny, quizá el personaje más importante del estudio. Bugs no solo era gracioso, era inteligente, sarcástico y siempre tenía el control. A diferencia de Mickey, que reaccionaba al mundo, Bugs manipulaba el mundo a su favor. Representaba a un pícaro clásico, aquel que nunca pierde la calma. Después vendría Daffy Duck, o Lucas como nosotros lo conocemos en Latinoamérica, inicialmente un personaje loco y errático, muy diferente a Lucas que conoceríamos más celoso y neurótico que desarrollaría Chuck Jones años después. De hecho, si tú eres de esos que se sacó de onda con la personalidad que Lucas tenía en la película de Looney Tunes el día que la Tierra explotó, déjame decirte que esa era su verdadera personalidad en los cortos originales y fue rescatada para esa película.
También por estos años aparecerían las primeras versiones de Elmer Gruñón, este cazador que siempre andaría atrás de Box, que su particular forma de hablar encantó al mundo, ya saben, ese estoy guasando güenejos. Y ya después aquí también empezarían a aparecer Silvestre, Piolín, el Coyote, el Correcaminos y muchos personajes más que rápidamente se convertirían en clásicos de los Looney Tunes. Cada personaje no solo era una figura cómica, sino un arquetipo, lo que permitía infinitas variaciones y situaciones. La edad de oro de los Looney Tunes fue por allá de los años 40 y 50, ya que durante la Segunda Guerra Mundial los cortos se volvieron más rápidos, más agresivos y mucho más sarcásticos, con un humor que reflejaba la tensión política de la época y conectaba tanto con niños como adultos. De hecho, Bugs Bunny se convirtió en un símbolo para la Segunda Guerra Mundial, que mientras Mickey Mouse se mantenía como alejado de esos problemas, Bugs se volvió un ejemplo de la irreverencia que los estadounidenses querían llevarle a los alemanes, tomando así a los personajes de los Looney Tunes como logos para varios cuerpos americanos. Chuck Jones elevó el medio al explotar la psicología de los personajes. Su versión del Coyote y el Correcaminos no eran las persecuciones, era la tragedia cómica sobre la obsesión y el fracaso eterno. Las reglas de ese universo eran tan claras que parecían filosofía animada. Bob Clampett, por otro lado, empujó la animación al límite de lo absurdo, con deformaciones extremas y energía desorbitante. Lo notable era que aunque todos trabajaban para el mismo estudio, cada director imprimía su sello personal, algo muy común en la animación de la época. Sin embargo, con la aparición de la televisión, estos cortos cinematográficos dejaron de ser rentables, así que en 1973, Warner Bros. Cerró su estudio de animación original. Paradójicamente, Looney Tunes no desapareció, sino que se volvió omnipresente en televisión, donde generaciones enteras crecieron viéndolos en repeticiones. Sin embargo, la cantidad de nuevos cortos producidos en décadas posteriores fue irregular. Parecía que el mundo empezaba a olvidar a los Looney Tunes, y fue así como tuvieron un resurgimiento cultural en los 90 con Space Jam, nuevos cortos, nuevas películas, después en el inicio de los 2000 con Looney Tunes de vuelta en acción, así como en estos años nuevos intentos de traer a los personajes como Tiny Toons, cada vez nuevas versiones de los Looney Tunes, hasta llegar al mítico el nuevo show de los Looney Tunes, que tuvo el coraje de reinventar la fórmula de los Looney Tunes, cambiando su humor físico por un humor más como de sitcom, más como ocasional, poniendo a los Looney Tunes a vivir en una ciudad como vecinos, algo completamente nuevo, que si bien en su momento no fue muy valorado y no tuvo mucho éxito, esta serie a día de hoy se está convirtiendo en una serie de culto para los fans de los Looney Tunes y para los no tan fans, en especial cuando resurgieron con el mítico pantalón para tiendas, porque ya no tienen ninguna serie animada en producción a día de hoy, dado que el regreso de los Tiny Toons se está haciendo por Hulu, no por Warner Bros. Y en cuanto al cine, pues se sacó Space Jam 2, pero al final pareció más un comercial para HBO. Y fue una película que no mucha gente la valoró, a pesar de que es divertida, no muchos fue como que ya no conectaron con estos personajes. Luego tuvimos el caso de las películas que todavía no se estrena, el Coyote vs. Acme, y Looney Tunes el día que la Tierra explotó, la cual sí ya se estrenó, pero ¿qué es lo que pasó? Warner Bros. Quería enlatarlas, quería desaparecerlas, quería enterrarlas en sus bodegas. Sin embargo, tuvo que venir otra distribuidora a negociar y poder distribuir las películas en cines. Próximamente podremos ver Coyote vs. Acme y Looney Tunes el día que la Tierra explotó. Contra todo pronóstico fue un relativo buen éxito, sobre todo en Latinoamérica, pero demostró que aún hay cierto interés en estos personajes, pero aún así siguen siendo relevantes. Realmente cuesta preguntarnos por qué Warner Bros. No se molesta más en traer a estos personajes, en que sigan siendo los íconos que alguna vez fueron. Pues realmente es por el dinero. O sea, realmente lo que está demostrando esto es que los Looney Tunes son un producto de su tiempo, que están quedando desafortunadamente atrás y no han logrado reinventarlos de una forma definitiva que tenga éxito, porque si bien el nuevo show de los Looney Tunes fue querido, no tuvo éxito monetario. La película de los Looney Tunes el día que la Tierra explotó fue un éxito moderado, realmente no demostró nada, porque pues los Minions te venden más que estos personajes. Y eso que los Minions viven muchísimo de la fórmula de los Looney Tunes, Y en eso me encuentro paseando yo por internet y me encuentro con este blog que dice: los Looney Tunes eran mejores que las caricaturas de ahora.
La primera, número 1, abrieron un estilo de animación. Cuando comenzaron a hacer caricaturas, el uso de la cámara rápida y ya básicamente lo que expliqué ahorita, de que pues eran diferentes, eran irreverentes, tenían diferente estilo visual a Disney. La número 2, integraban la música de forma muy original y claro, ¿quién se puede olvidar de esta mítica escena? Número 3, su violencia era única, eso es cierto. Los junkers, golpes, demás. Y es que además su violencia era tan original porque te esperabas muchas veces algo como que si el coyote está cortando una parte de la punta de la montaña, pues dice se va a caer la punta y en realidad se cae todo el cerro y la punta se queda ahí. Luego ver que cae y se quedan esas siluetas en el suelo con su forma. 4. Aunque la trama era la misma, no aburrían. Aquí tiene razón, muchas veces los cortos de Silvestre, de Box siendo cazado por Elmer, el coyote y el correcaminos eran lo mismo en sí, en historia, pero los gags visuales siempre eran diferentes, siempre eran originales. Y eso es algo que hacía que no te aburrieras. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda de ese donde Piolín toma una fórmula que lo transforma en monstruo y Silvestre pues se asusta porque no sabe que es él transformado y... es increíble, o sea, muchísimos cortos de los Looney Tunes son clásicos por esas cosas. 5. Las ocurrencias de Bugs Bunny. Bugs Bunny era la cara de los Looney Tunes y al ser el personaje más emblemático debía tener las aventuras más extravagantes del show. ¿Tuvo diversos momentos icónicos? Claro que sí. Por ejemplo este es muy bueno, la verdad. ¿Y ahora vamos todos? Sencillo, van a caer los dos al río. Nade, al compás. Es Pero que, no hagan de hacia verdad, atrás. esto es infancia para nosotros, los de los 90, güey. 6. Hacían reír como pocas caricaturas. Eso es cierto, eso es muy cierto. Pocas caricaturas te hacen reír tanto como los Looney Tunes. Digo, también de esta época pues tenemos por ejemplo al Pájaro Loco o Woody, como ustedes lo conozcan. Pero te apuesto que ninguno de esos cortos de esa época te hacen reír tanto como los de los Looney Tunes. Que en verdad eran muy graciosos, güey. Y por último, la razón número 7, sus personajes. Y por último, la razón número 7, el desarrollo de sus personajes. En las caricaturas de ahora no es muy común encontrar más de 10 personajes remarcables con una gran personalidad. Cosa que en los Looney Tunes sí. Si lo piensas, se puede nombrar a una gran cantidad de ellos sin dificultad. Aquí estoy como que sí, ¿no? Porque por ejemplo... no, bueno, es que sí. O sea, ponte a pensar, los Simpson cuántos personajes tienen y nunca los utilizan. Y es algo que a mí me molesta mucho, que ya tienen una gran variedad de personajes y cuando ocupan un psicólogo ya tienen personajes que son psicólogos, pero en los capítulos de ahora prefieren inventarse nuevos personajes que darles personalidad y desarrollar a los personajes de fondo. Y esto pasa en muchas series de hoy en día, es cierto. Por ejemplo, eso es lo que Space Jam 2 no entendió al meter tanto personaje de Warner Bros. En general. Los Looney Tunes por sí solos son icónicos, es que hasta el personaje más de fondo tiene su personalidad definida y son queridos por el público, desde la pequeña rana que canta hasta los personajes más antiguos, los perros, los gatos, cualquiera. Y es por eso que me parece triste que estos personajes estén desapareciendo y lo mejor que podemos hacer por estos personajes es alzar la voz por ellos. Cuando se estrene Coyote vs Acme todos debemos ir y convertir esa película en un éxito rotundo, porque ahora que Netflix ha comprado Warner Bros. Tengan por seguro que estos personajes desaparecerán todavía más de lo que ya están desapareciendo de la cultura general. Y también déjame un comentario de cuál es tu corto favorito de los Looney Tunes y tu personaje favorito de los Looney Tunes. Gracias por haber visto este video, deja tu like, recuerda suscribirte si es que no lo estás, porque la gran mayoría de la audiencia de este canal no lo está. Comenzamos este año con todo, espero que sigas apoyando este canal y me ayudes a llegar por fin a los 1000 suscriptores, que ya me urge. Y pues nada, nos vemos la próxima semana en un nuevo video. Chao, te me cuidas, bye.